Hola hermanos, ¿cómo están? Eh, pues como ustedes saben, esta clase la tuve que grabar de esta manera porque, tuvimos algunos problemas técnicos el día miércoles, pero bueno, aquí está la clase que iba yo a impartir el día miércoles y va a estar aquí publicada para que no nos atrasemos, ¿verdad? Que no tengamos algún día de atraso y que podamos continuar la siguiente semana, en este caso el miércoles 23 de febrero. Miércoles 23 de febrero vamos a continuar con la clase número 5. Clase número 5. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar la clase número 4. Esta es la clase número 4 que se debió haber dado el miércoles, el día miércoles 16 de febrero. ¿Ok? Entonces voy a comenzar y vamos a comenzar esta clase. Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias te doy por tu fidelidad y por esta oportunidad que tenemos de tomar tu palabra, de poder, oh Señor, tener un tiempo en el que Señor, podamos sentarnos y escuchar tu palabra, tu voz, aprender que todo lo que tú quieres, Señor, que aprendamos, que Señor no solamente esto quede solamente en letra, sino que también esta palabra baje a nuestros corazones y que Señor lo tengamos muy presente, Señor. Entre más herramientas tengamos de conocerte, de poder, Señor, entender poco o mucho, nos va a servir en gran manera. Bendito seas, oh Dios. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano. Entonces vamos a continuar. La semana pasada estábamos en una parte, ¿qué quiere decir con la frase la palabra de Dios? Voy a ponerlo aquí en pantalla para que ya lo tengamos y podamos iniciar este estudio. ¿Ok? Entonces, iniciamos en esta parte de qué es la palabra de Dios y estábamos en varias cosas. Voy a trazar un poquito para que recordemos un poco. Estábamos aquí en esta parte de la parte de, en este caso, las 6 etapas esenciales dentro de la revelación que Dios hizo de sí mismo al hombre. ¿Ok? Entonces ya vimos esta, la preparación en la que vimos que Dios, aunque los hombres que Dios utilizó tuvieron muchos años de diferencia, en el sentido de que, por decir, estábamos hablando, por si podríamos hablar de que quien escribió el Pentateuco, en este caso, el instrumento que Dios utilizó, que fue Moisés, tiene muchos años a comparación de lo que fue, por decir, Isaías. O sea, estamos hablando casi de 800 años de diferencia. Y entonces, pero Dios fue preparando a estas personas y utilizó a diferentes personas, o sea, no solamente Dios ocupó académicos o ocupó gente muy preparada en las escrituras en el sentido de ir a una escuela rabínica. También Dios utilizó a hombres de guerra, utilizó a pastores de ovejas, utilizó en este caso, a gente que se dedicaba a la agricultura, gente que se dedicaba a la pesca, como lo fue en el caso de los apóstoles. Entonces, Dios utilizó diferentes personas con diferente tipo de preparación, pero todo eso, Dios en su sabiduría fue preparando las cosas para que estas personas fuesen utilizadas de tal manera que hiciesen su voluntad, ¿ok? O sea, podemos ver a un Jonás rebelde y podemos ver a un Jeremías totalmente humillado, un Jeremías quebrantado, ¿no? Luego vimos la parte de la revelación de Dios, que parte de la revelación de Dios vimos que se divide en dos partes, la revelación general, que hablamos de la parte de la creación, de que mucha gente pues conoce de Dios, no tanto porque vaya a una iglesia o porque sea amigo de un cura o de un pastor, no si necesariamente es por eso, sino que también es porque estas personas se dan cuenta de que hay Dios por la creación misma.
O sea, al ver las maravillas, al ver todo lo que está, lo que hay a su alrededor, al ver los planetas, la Vía Láctea, las supernovas, los hoyos negros, las estrellas, en este caso los cometas, los meteoritos, los grandes mares, los grandes abismos, o sea, muchas cosas que podemos ver a través de la naturaleza, la gente se puede dar cuenta que hay Dios y obviamente está también la revelación especial. La inspiración, que aquí vemos, la inspiración que hablamos de esta palabra que no solamente es letra. Yo voy a lo mejor a un poco abundar más adelante en este punto, que es importante entender, o sea, cuál es la diferencia entre, por decir, las escrituras y un bestseller. O sea, un buen libro, tal vez de un gran hombre, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y el libro de el libro de las especies de Charles Darwin? O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que todos esos libros, hermanos, son letra muerta. Hermano, y esto lo tengo que decirlo también en cualquier libro de literatura, ¿eh? O sea, incluyo los libros cristianos, o sea, los libros cristianos no estoy diciendo, no lo estoy menospreciando en el sentido de que no, pues no lean, no, no, hermano, o sea, un buen hábito que tú debes de tener es la lectura, o sea, debes de tenerlo para que tú puedas informarte de una mejor manera, pero entendamos que toda esa literatura, buenos libros de grandes, tal vez doctores en teología, muchas cosas, no son palabra de Dios, es palabra que Dios les ha revelado, ya no inspirado, sino revelado de una manera por el estudio, por la comunión, por la investigación, o sea, muchas cosas, pero no es palabra de Dios. ¿Okay? No es palabra de Dios, es palabra que tiene que ser juzgada, en el sentido juzgada que tenemos que discernir lo que estamos leyendo. No todo, aunque se diga muy sabio, aunque se diga muy centrado, muy cristiano, no todo viene de Dios. ¿Okay? Es importantísimo que nosotros aprendamos a discernir y aprendamos, valga la palabra, hermanos, o sea, no sé si es una palabra correcta, pero quiero que entendamos la idea. Hay que colar las cosas, o sea, la idea es como que cuando tenemos un colador y vamos a colar, vamos a ponerlo así, arroz, ¿no? Entonces, ponemos el arroz primero lo que se hace es poner arroz en agua, dejamos que un poco se quite la suciedad y después colamos el arroz, ¿verdad? Y es para que el arroz quede en la coladera y el agua vaya hacia otro lado, ¿no? Entonces, hermanos, eso es importante, o sea, que nosotros, ninguna persona lo sabe todo y ninguna persona te va a decir 100% la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no 100%? Porque la revelación es progresiva. Entonces, pero ¿qué es lo que distingue esos libros de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es inspirada. Es decir, la palabra de Dios es palabra viva, es palabra que cambia, es palabra que quebranta, es palabra que renueva, es palabra que limpia la conciencia y el corazón. ¿Ok, hermanos? Es una gran diferencia que después voy a explicar más adelante. Y estamos aquí en la preservación. Entonces voy a pasar hasta ahí solamente para dar un punto aquí. Entonces, qué decimos de la preservación? Pues imaginémonos que en la historia, vamos a ponerlo así, en la historia humana tenemos el año cero, y hemos pasado, en este caso, 4000 años, 4000 años, desde Adán hasta Cristo. Y de Cristo a la época actual han pasado ya, han pasado ya 2000 años. ¿Ok? 2000 años, estamos en el año 2000. Aquí juntarían 6000 años. ¿Y dónde están en los últimos 1000 años? El milenio. El milenio serían otros 1000 años, lo cual concuerda con los 7 días de Daniel, que son 7 días, son 7000 años. ¿Okay? Ahí más o menos hacemos la cuenta.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ya viene Cristo? Obviamente que sí viene Cristo. ¿En qué punto exacto? No sabemos. Pero aquí hay que tener algo en claro, y es que esta parte o este punto que yo estoy es del calendario solar. Pero en el caso de los israelitas, ellos no dividen antes de Cristo o después de Cristo. Ellos llevan una línea concreta y una línea normal. Y según ellos, estamos en el año 5995, según ellos, porque ellos tienen un calendario lunar, ¿ok? Son cosas ahí que podemos mencionar, ¿ok? Al punto que voy es que imaginémonos todos esos años y que ahora tengamos la Biblia en diferentes versiones y en diferentes modelos, ¿verdad? Y hay modelos para Biblia de bodas, Biblias de estudio, Biblias de regalo, Biblias de devocional, hay Biblias para quinceañeras, Biblias para jóvenes, para adultos, hay Biblias para niños. O sea, veamos la cantidad de presentaciones que tenemos de las escrituras y cómo la palabra de Dios se ha preservado durante casi 6000 años, ¿verdad? Obviamente hay algunos errores porque como te lo dije la semana pasada, eh, el lenguaje va evolucionando y obviamente en este caso por si nosotros utilizamos mucho la Reina Valera 1960, esa es la que más utilizamos, tú puedes dar cuenta aquí que yo utilizo la Reina Valera 1960, es la que más se utiliza. Pero de hecho, últimamente yo que he ido a algunas librerías a comprar algunas cosas, me estoy dando cuenta que ya esta versión se está descontinuando, o sea, ya no se está imprimiendo con muchos más lotes que antes. ¿Cuál es la razón? Hay varias razones, pero una de ellas es por el lenguaje que utiliza, que ya es un lenguaje muy antiguo. Y por lo tanto hay palabras dentro de la misma escritura que ya son desconocidas para el lenguaje del día de hoy. Óiganlo bien, para el lenguaje, no para la cultura. La cultura sí cambia, pero no hablamos de la moral. La moral sigue siendo la misma, la ética sigue siendo la misma, pero el lenguaje va cambiando. Hay algunas palabras que han caído en desuso, ¿no? Entonces, se supone que la que salió después es la nueva versión internacional. Esa es como que la continuación de esa versión, de la Reina Valera 60. El problema con la versión internacional es que hay muchos versos que ya los simplifican en demasía, que son, creo yo, importantísimo la información que aportan estos versos. ¿Okay? Entonces, ese es un problema de las traducciones. O sea, no es que la escritura esté mal, ¿ok? Aguas con eso. No es que la escritura esté mal, lo que está mal es la traducción. ¿Por qué? Por el tipo de lenguaje. Ahora hay que decirlo que la Biblia no se escribió en español, ni se escribió en inglés, ni se escribió en portugués, ¿ok? No, la Biblia se escribió en tres lenguajes principales, hebreo, arameo y griego, ¿ok? Griego. Entonces, son lenguajes muy ricos, hermanos. O sea, son lenguajes muy extensos, son como el triple de extenso que el español. Entonces, obviamente, ¿cómo podríamos comprimir tanto lenguaje en un lenguaje más pequeño? Pues obviamente habría que hacer algunos sinónimos, algunas cosas como escribir la idea de tal manera que tratemos de dar a entender lo que quisieron dar a entender en ese momento, en ese pasaje, y eso va creando un problema. ¿Ok, hermanos? Entonces eso es muy importante entenderlo.
porque muchos dicen, es que la Biblia tiene errores. Pues puede ser errores de gramática, pero no errores en el punto del principio, ¿ok? Eso es muy importante y después lo vamos a ir entendiendo, ¿ok? Seguimos en la parte de la iluminación, ¿ok? Una cosa es revelación y otra cosa es iluminación, ¿ok? Iluminación significa que tú estás estudiando un verso, pero no lo entiendes con cabalidad, no lo entiendes completamente. Y eso, lo que va a ocurrir es que a veces tengamos una mala interpretación del verso. ¿Por qué? Porque nos falta contexto, nos falta a lo mejor un poco de costumbres, nos falta un poco de lectura de la escritura ampliamente, o sea, muchas cosas a veces nos faltan y eso hace que todavía tengamos algunas tinieblas en la mente. No quiere decir que no seamos salvos. Lo que estoy diciendo es que como que a veces nos falta un poquito más de estudio y a veces hay versículos que son muy difíciles de entender. Hay versículos, hermanos, que ni yo mismo entiendo porque a veces son de uso de costumbres en ese momento y necesitaríamos entender la costumbre para poder entender ese verso. ¿Okay? Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a enfrentarnos dentro de la palabra de Dios. Entonces, aquí Pablo, aquí en 2 Corintios 4:6, está hablando de la iluminación de, el nuevo pacto. ¿Okay? El nuevo pacto. ¿Okay? El pacto antiguo tiene una característica y el antiguo pacto tiene la característica de que tiene un velo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que recuerden que el antiguo pacto o el nuevo pacto es la traducción del antiguo. No puede haber nuevo si no hay antiguo, ¿ok? O sea, el nuevo pacto tiene muchas cosas del antiguo en el sentido de que ya son una realidad. El nuevo pacto tiene para nosotros ya las cosas que son realidad. El antiguo pacto era la sombra de lo que habría de venir. El nuevo pacto es lo que ya estamos viviendo. Por eso volver al antiguo pacto, pues es una locura, ¿ok? Es querer como que tú tienes a un familiar lejano o tienes al amor de tu vida lejanamente y de repente él llega contigo y te dice, oye, ya regresé, ¿no? De mi viaje, no sé. Y tú le dices, es que yo quiero seguir como antes, o sea, yo quiero que te vayas otra vez, ¿no? Te quiero que te vayas lejos y así quiero continuar. Pues creo que sería una locura, ¿no? Solamente que pues ya lo dejaste de querer, pues solamente harías algo así. Entonces, iluminación quiere decir que yo entiendo, pero eso que yo entendí siempre ha estado ahí. No es algo nuevo, es algo que estaba allí, que yo no entendía y que Dios me abrió la cabeza de, 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 de coco que tengo, ¿no? O sea, que yo quiero entender el mar en un vaso, ¿no? Pues obviamente, pues no. Imaginémonos que la sabiduría de Dios es el mar y tu mente es un vaso. ¿Podrías meter todo el mar en el vaso? Pues es una locura, obviamente que no. Es lo mismo, o sea, aquí hay gente que juzga a Dios y que piensa que Dios no lo entiende a él, pues está loco, ¿no? O sea, se le ha subido el humo a la cabeza. Entonces, es importante entender que hay muchas cosas que solamente Dios puede enseñarnos y que solamente en Dios vamos a entender, ¿ok? Entonces, es importante que Dios ilumine nuestra cabecita. Que Dios abra nuestra mente para que entendamos su palabra y entendamos el principio que Dios quiere mostrarnos en ese pasaje. Ok, okay, continuamos. La interpretación. Obviamente, mira, aquí dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces aquí vamos a subrayar esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O te voy a explicar eso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok,
Entonces, la última etapa de este proceso que estamos viendo aquí, es la interpretación, y a pesar de que la iluminación asegura la certeza de la procedencia de las escrituras, así como su importancia, aún así dependemos de la interpretación para revelar el significado de las escrituras. Además, entonces, a pesar de la interpretación, transmite la revelación de Dios de forma autoritativa. Entonces, ¿qué quiere decir que la escritura no es de interpretación privada? ¿Qué quiere decir? No quiere decir, fíjate, lo que no quiere decir es que no puedes sentarte tú solo y estudiar la Biblia. Eso no quiere decir, ¿eh? O sea, no quiere decir que, no, pues es que necesito, siempre cuando yo voy a estudiar la Biblia, necesito que estemos tres para que podamos llegar a una interpretación. No está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí Pedro es que la escritura no es de interpretación de a como me convenga y como yo creo. Eso es el punto. No es lo que yo me convenga, y hay gente que le gusta aplicar lo que a él le convenga. Y sacan versículos del contexto y hacen un pretexto. ¿Ok? Por decir, hoy muchos, y quiero decirlo así, hermanos, hoy muchos, con esto con que de que la mujer puede ser pastora, si no puede ser, si puede enseñar, si no puede enseñar, sacan un verso de Gálatas que dice que delante de Dios ya no hay siervo ni libre, ya no hay esclavo ni libre, judío ni griego, hombre o mujer, porque todos somos uno en Cristo. Y ya dicen, ¿ya ven? O sea, aquí quiere decir que delante de Dios todos somos iguales. Sí, sí, todos somos iguales. Entonces quiere decir, entonces podemos llegar a la conclusión de que entonces no importa quién predique, lo importante es que se predique. No. Ese verso de Gálatas, que es Gálatas capítulo número 3, no está hablando de autoridad, está hablando de la justificación que tenemos en Cristo. Para Dios, la salvación no depende de la raza, no depende del color y no depende del sexo, no depende de eso, depende de la fe. ¿Ok? A eso se refiere ese verso, pero hoy han sacado ese verso y lo han aplicado a la autoridad cuando Pablo no está hablando de eso. Eso es una interpretación privada, hermanos. Que yo tengo una postura de algún tema y yo saco un verso y trato de que ese verso diga lo que yo quiero que diga. Y no es así, ¿ok? No es así. No es que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Es lo que la Biblia diga lo que dice, ¿ok? Ahí lo que dice, ¿ok? Pero para eso se requiere contexto general, contexto de la carta, de qué estamos hablando, de qué está hablando el autor, de qué está hablando el profeta, de qué está hablando el apóstol, ¿ok? Para no llegar a interpretaciones erradas. Por eso dice, la interpretación no es de interpretación privada, o sea, es decir, no es, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me conviene, no es lo que yo pienso que es, no es así, hermano, ¿ok? Por eso dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, es decir, no es, ¿qué estaba pensando Pablo en ese momento? No, ¿qué estaba pensando Dios ahí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como te lo dije, la diferencia entre la Biblia y los libros que podamos leer es la inspiración. ¿Ok? Seguimos en lo que quiere decir la palabra de Dios, la frase palabra de Dios, palabras de comunicación personal. ¿Ok? A veces Dios se comunica con personas en la tierra hablándoles directamente. ¿Ok? Un ejemplo de ello lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 2, verso 16. A esto se le puede llamar palabras de Dios de comunicación personal. ¿Ok? Así se le puede llamar palabras de Dios de comunicación personal. Eh, Quiere decir que Dios habla específicamente con cierta persona por un punto en específico. ¿Ok? Aquí podemos ver un ejemplo, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Aquí hay varios cuestionamientos que podemos hacernos. Por decir, uno de ellos es ¿por qué no menciona el fruto del árbol? Todos dicen, es que fue una manzana. No dice, ¿eh? No dice. Eso es una interpretación personal. Eso no lo dice, ¿eh? O sea, es que se comió la manzana. Pues yo no sé, yo a lo mejor lo sacaste de Blancanieves, pero no dice. Ahí dice que no podía comer del árbol del fruto. Ahora, vamos a poner a otro punto aquí, hermanos. ¿Quiere decir acaso que eh, nosotros como creyentes, al leer ese pasaje, debemos cuidarnos de comer de cierto árbol? La respuesta es no, porque este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya no existe en el sentido de nuestro plano. ¿Ok? Ya no existe. Entonces, ¿qué quiere decir todo el pasaje? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio del pasaje? ¿Qué Dios nos quiere mostrar aquí? Que cuando Dios te manda a algo y Dios te prohíbe algo es para tu cuidado, no es para fastidiarte la vida. Muchos ven así el mandamiento de Dios. Muchos piensan que Dios les está fastidiando la vida, les está fastidiando la juventud, les está fastidiando sus años mozos, ¿verdad? Muchos piensan de esa manera y no es así. Cuando Dios le dio este mandamiento o este principio a Adán, Dios estaba pensando en su cuidado. Fíjate, otra cosa, nos dice, mandó Jehová a Adán diciendo, de todo árbol de voto más del árbol del bien y del mal no comerás. No dice, no, fíjate, no dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal nunca comerás. No dice eso. Dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, no era el momento. No era el momento. Entonces, ¿cómo podríamos asemejar ese árbol? A cosas, hermanos, que aún no es el momento de vivir ni es el momento de experimentar, porque no estamos listos. ¿Te das cuenta? O sea, y esto fue un comunicado personal para Adán. Entonces, después del pecado de Adán y Eva, Dios todavía viene y habla directa y personalmente con ellos en las palabras de la maldición. ¿Ok? En las palabras de la maldición, Dios habla directamente con ellos. ¿Ok? Y entonces les dice que iba a multiplicar en gran manera sus dolores y sus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tú se lo está haciendo a la mujer, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, estoy en versículo 17 de Génesis capítulo 3, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ok? Entonces, esto lo podríamos llamar, hermanos, palabras de Dios de comunicación personal. ¿Ok? Bien, entonces, quiero pasar a otro punto. ¿Ok? Quiero pasar a otro punto aquí. De esta parte, ¿ok? Ahora vamos con esta parte ahora de la comunicación personal. Seguimos aquí con la comunicación personal. A ver, ok, la comunicación personal. Seguimos en esa parte, ¿no? Que Dios le habla a seres humanos. Aquí vemos otra parte. Dice, y hubo una voz de los cielos. Esto es cuando Jesús fue, fue bautizado. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, fue algo personal, en este caso, para Jesús y Juan el Bautista. Pero ahora tenemos también la comunicación o el discurso pronunciado por labios humanos. ¿Ok? Es decir, Dios da una... Dios, o frecuentemente en la Biblia, Dios levanta profetas por medio de los cuales habla. Y de nuevo es evidente que aunque son palabras humanas,
dichas en lenguaje humano ordinario, por seres humanos ordinarios, la autoridad y veracidad de estas palabras de ninguna manera queda disminuida. O sea, siguen siendo también palabras de Dios. En Deuteronomio 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, mira, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. O sea, vamos a ponerlo así, se les llama, a veces también se les llama a estas personas, hermanos, los oráculos de Dios, dando a entender un poco sobre el punto griego. No me gusta utilizar esta frase o esta palabra, pero he escuchado a muchos que lo dicen. Y no está mal dicho, pero muchas veces nos lleva a pensar en otras cosas, ¿ok? Pero los oráculos de Dios o los oráculos en el punto griego, era que buscaban a mujeres vírgenes y las dedicaban a que escucharan la voluntad de los dioses. Obviamente sabemos que eran posesionadas por demonios y de pronto pues ya decían un mensaje, ¿no? Uno de ellos fue este varón Leónidas de los espartanos que iba a perder la batalla de las Termópilas y un oráculo le había dicho que perdería esa batalla. Pero tenemos gente que Dios les habló de esta manera. Un ejemplo de ello fue José. José le dio un mensaje a Faraón diciéndole que vendrían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que significa que vendrían 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Más adelante vemos los oráculos de Dios con Isaías, con Jeremías, con Miqueas, con Jonás, con Nahum, con Malaquías, con Jeremías, o sea, todos esos oráculos de Dios vemos allí. Otro profeta que fue muy utilizado por Dios fue Daniel. Entonces, más a cualquiera, dice el versículo, sigo leyendo el Deuteronomio 18, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dios hizo también otra afirmación similar con Jeremías. Que aquí tomemos, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bueno, hay una manera, y era que esperaran que no se cumpliera. Ok, entonces vemos más afirmaciones parecidas, por decir, en Jeremías, capítulo 1, verso 1, sobre que Dios puso sus palabras en la boca de Jeremías. Ok, y aquí vemos otra cosa. Entonces, así que las palabras de Dios habladas por labios humanos se consideraban tan autoritativas y tan verdaderas como las palabras de Dios de comunicación personal. No había disminución de autoridad no de estas palabras cuando eran dichas mediante labios humanos. No creer o desobedecer a alguna de ellas era no creer o desobedecer a Dios mismo. ¿Ok, hermanos? La forma escrita. La forma escrita, que es la que más conocemos, la Biblia. La palabra de Dios de comunicación personal y palabras de Dios dichas por labios humanos también las hallamos en las escrituras. Varios casos en los que las palabras de Dios fueron puestas de forma escrita. El primer caso de esto se halla en la narración del otorgamiento de las 2 tablas de piedra que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y en este caso lo podemos ver en Éxodo capítulo 31, verso 18, que dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, veamos aquí, fue la primera vez que Dios dio algo escrito. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Entonces, y dice ahí, versículo capítulo 32, versículo número 16, dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras. Entonces Moisés escribió después cosas adicionales que Dios le mandó. Por decir aquí, Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio
a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. La ley servía para diferentes cosas, hermanos, y una de ellas también era para testimonio hacia ellos. Era para testimonio hacia el pueblo a lo cual ellos habían comprometido con Dios. Sigue diciendo: y harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan. Aquí vamos, que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, lo mismo pasa aquí, hermanos. No quiere decir que porque yo repita esto, estamos bajo la ley. Perdónenme. O sea, no nos hagamos. O sea, lo que estoy hablando es del principio. ¿Y cuál es el principio? La manera en que aprendemos a temer a Dios es estudiando las Escrituras. No hay de otra. No hay de otra. Muchos dicen: es que yo nací con temor a Dios. No mientas. No mientas. El hombre nace huyendo de Dios. ¿Ok? Más adelante se hizo otras adiciones a este libro de las palabras de Dios. Más adelante se hacen otras adiciones. La podemos ver con Josué, capítulo 24, verso 26, cuando dice: escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. O sea, recordemos mucho testimonio, que aquí lo podemos ver en el santuario de Jehová. Por decir, lo podemos ver en Isaías, en Jeremías, ¿no? Cuando Jeremías 32 dice: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, ¿no? Y es lo que conocemos hoy. Isaías 38, y ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús les promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les haría recordar las palabras que él les había enseñado. Pablo puede decir que las mismas palabras que escribe a los corintios, claramente se debe notar que estas palabras se consideran con todo ser palabras del mismo Dios. ¿Okay? O sea, lo que leemos dentro de las Escrituras deben considerar palabras del mismo Dios. ¿Okay? Con todo, son absolutamente autoritativas y absolutamente verdad. Desobedecerlas o no creerlas es un pecado serio, hermanos, y acarrea castigo de Dios. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué estudiamos ahora? ¿Qué es lo que ahora estudiamos? Bueno, de todas las formas de la palabra de Dios, el enfoque de nuestro estudio en el caso de la teología sistemática, que es nuestra materia, es la palabra en forma escrita, es decir, la Biblia. Esta es la forma de la palabra de Dios que está disponible para estudio, para inspección pública, para examen repetido y con base de diálogo mutuo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que Dios ya no me puede hablar? Sí te puede hablar. Y yo lo he experimentado, hermanos. Pero óiganlo bien. Dios jamás te va a hablar algo que vaya en contra de la palabra. O sea, por decir, Dios nunca te va a mandar a robar. Dios nunca te va a mandar a aborrecer a tu esposa. Eso es tu carne. Dios nunca te va a mandar a irte de la congregación porque estás enojado. Eso es tu carne. No es que Dios me habló, pues no sé cuál Dios. ¿Qué? Mucho cuidado con esto, porque hoy muchos, con el conque de que Dios les habló,
piensan que Dios está de acuerdo con la forma de vivir que llevan. Una forma de vivir libertina, sin freno, sin disciplina. No creo que esa sea la vida que Dios quiere que lleve un hijo de Dios. Pero dicen es que Dios me habló. Está bien. Pero pues no sé cuál Dios. No sé cuál Dios. Porque el Dios de la Biblia no creo. Entonces, las otras formas de la palabra de Dios no son apropiadas como base primaria para el estudio de la teología. O sea, no nos podemos basar, hermanos, para estudiar la Biblia en cuestiones personales, en el sentido de que, no, es que a mí me pasó esto y yo, no sé, sobreviví a un choque, no menospreciando eso, o sea, sobreviví a un choque y yo ahí vi la poderosa mano de Dios y ahí entonces comprendí que yo era hijo de Dios. Pues qué bueno, pero eso no es la escritura. Porque entonces, si nos basamos en tu experiencia personal, entonces todos tendríamos que tener un choque para comprobar que somos hijos de Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Y el Espíritu confirma en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, eh, cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas. Tenemos que tener bien en claro que somos hijos de Dios porque la escritura misma da evidencias de quién es un hijo de Dios. Nosotros no oímos palabras de Dios de decreto y por consiguiente no podemos estudiarlas directamente, sino solo mediante observación de sus efectos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que Dios ya no habla para agregarle más a la Biblia. Dios lo que te va a hablar es algo que te va a confirmar algo que tú estudiaste. ¿Eh? Dios ya no habla para que tú le agregues otro capítulo a la Biblia, ¿no? Primera de San Pancho o primera de San Pillín o San Crispín, no lo sé. No, hermanos. Lo que Dios va a hacer es confirmarte algo que tú ya estudiaste. ¿Ok? Entonces las palabras de Dios de comunicación personal son raras, incluso en la Biblia. Es más, incluso aunque oyésemos algunas palabras de comunicación personal de Dios, nosotros mismos hoy no tendríamos certeza de que nuestra comprensión de ellas, nuestra memoria de ellas y nuestro siguiente informe de ellas fuera totalmente exacto. Tampoco podríamos fácilmente comunicar a otros la certeza de que la comunicación fue de Dios, incluso si lo era. O sea, las palabras de Dios, dichas por labios humanos, cesaron de recibirse cuando el canon del Nuevo Testamento quedó completado. Ya no hay nuevas revelaciones, ¿ok? Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nueva palabra inspirada. Hay palabra iluminada, que es otra cosa. La palabra iluminada es que ahí está el verso, Dios nos ilumina y entendemos el principio del verso, pero no sacamos una nueva revelación, simplemente entendimos lo que ya está escrito. Así que otras formas de las palabras de Dios son inadecuadas como base primaria. Es más provechoso para nosotros estudiar las palabras de Dios como están escritas en la Biblia que andar pensando que un ángel me va a hablar y que se me va a aparecer no sé quién y que voy a tener una eh, un testimonio poderoso para esto, nada que ver. Aquí lo podemos ver, Salmo capítulo 1, verso 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí hay una pregunta que yo puedo hacer, ¿no? ¿Qué cosa es un consejo de malos? Muchos podrían decir, bueno, es cuando los jóvenes se juntan en bolita ahí en la calle y andan planeando hacer cosas malas. No digo que estés mal, pero tu interpretación de ese pasaje
estás diciéndome que solamente se limita a jóvenes. O sea, ¿solamente los jóvenes se reúnen en consejo de malos? No. Puede ser un consejo de malos cuando un matrimonio está planeando hacer algo malo a una persona. Y estamos en un matrimonio, ¿eh? Y eso puede ser un consejo de malos. Un consejo de malos puede ser hermanos de la misma sangre planeando hacer un fraude, planeando robarle a su padre, planeando robarle a su madre, planeando dividir la iglesia. Es un consejo de malos. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. A ver, hermanos, vamos a entender, a ver, aquí algo. Si yo te sacara este verso, ¿me dirías que este verso es de la ley? O sea, tú me dirías, bueno, es que ahí está hablando de los 10 mandamientos. Perdóname, no está hablando de eso. Perdóname. O sea, la forma de, si tú traduces así ese verso, estás completamente perdido, en verdad. Porque lo que estás diciendo con eso es que la palabra de Dios ya no es eficaz en el Antiguo Testamento. O sea, lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento ya no tiene sentido. Pues no sé, el que no tiene sentido eres tú. Tenemos que entender que sí, hay cosas que ya no están vigentes y ya no están vigentes porque ya se cumplieron, ya tuvieron ya cumplieron su propósito. Sin embargo, están los principios y los principios no cambian. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, aquí la ley de Jehová obviamente hace referencia a la Biblia, que es algo sin duda a lo que se refiere. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir que en su ley medita de día y de noche? ¿Que se la pasa todo el día estudiando? Otra vez, no se refiere a eso. Sino que se refiere a que en su diario vivir tiene presente lo que Dios le ha enseñado. O sea, tú no dejas de ser cristiano cuando vas al cine. O tú no dejas de ser cristiano cuando vas a tu trabajo. Si así piensas, pues estás mal. Y cuando estás en tu trabajo y ves que alguien está a punto de hacer algo malo, inmediatamente viene un pasaje a tu mente y tú dices, es que eso a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, estás meditando en la palabra de día y de noche. O sea, no se refiere a que estás estudiando día y noche, o sea, se requiere el estudio, es obvio, pero no se está refiriendo específicamente a eso. ¿Te das cuenta? O sea, hay que ser cuidadosos y analizar lo que Dios nos está diciendo. La palabra de Dios también son aplicadas a nosotros, hermanos. ¿Okay? Hay muchas palabras que podemos sacar. Por decir esta, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche te meditarás en él. Mira, nuevamente esta parte, no se apartará y nuevamente de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí viene otro punto. Aquí viene otro punto. ¿Qué significa prosperar? Hermanos, ¿qué significa prosperar? ¿Que yo tenga dinero? Muchas veces llegamos a pensar eso. Y hermanos, pensar así es pensar muy humanamente. Porque si así fuese, ¿qué pasó con Steve Jobs, que era budista? Y era un hombre que tenía mucho dinero. Era un hombre que tenía mucho dinero. Entonces, ¿cómo hizo prosperar su camino si pues él no meditaba en la ley de Dios? Él meditaba en meditación trascendental y ellos creen en la reencarnación y cosas así. ¿Qué pasa allí? ¿Se contradice Dios? Es que prosperar no solamente implica dinero, hermanos. No implica dinero. Implica mucho más cosas. Pero por decir, al ser prosperar en Dios habla de tener vigor, habla de tener salud, habla de tener a tu familia, habla de que Dios te cuide de un secuestro, que Dios te cuide de muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. Y no necesariamente tiene que ser dinero. O sea, hermanos, por favor, o sea, ampliemos más la mente y el panorama. O sea, no se refiere solamente a dinero.
Hay muchas cosas que Dios nos ha dado que no simplemente vienen con el dinero. Y mientras no saquemos ese pensamiento, pensamos que estamos prosperando cuando tengo. Y cuando no tengo, no prospero. No quiere decir eso. Hay que saber cómo Dios hace las cosas, ¿eh? Ok. Entonces, aquí tenemos otro pasaje que es muy conocido que voy a ir tocando más adelante. ¿Ok? Entonces, voy a entrar a otro punto aquí. La bibliología. ¿Qué cosa es la bibliología? Bueno, biblio de... Recuerden que la palabra Biblia, significa libro de libros. Eso significa libro de libros. ¿Ok? Entonces vamos a decir, bibliología es el estudio, porque logía viene de logos, ¿ok? Es el estudio de la Biblia, ¿ok? Eso se le llama bibliología, ¿ok? Ya casi voy terminando, ya se me está acabando el tiempo, voy terminando. Voy a adentrarme un poco a esta parte, la bibliología. Como ya lo hemos dicho, la Biblia, eh, es la más, o la doctrina de las escrituras, eso se le llama bibliología, la doctrina de las escrituras, es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Las escrituras declaran reiteradamente de que son la palabra, o sea, la misma palabra de Dios declara que ella misma es la palabra de Dios. Los profetas apelaron a ella como fundamento para las promesas de Dios. Cristo y sus apóstoles fundamentaron en las escrituras toda la doctrina cristiana. Solo en el Antiguo Testamento, hermanos, la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. Imagínate, 2500 veces. Y eso lo podemos ver de forma constante a lo largo de la palabra de Dios. Entonces, eso es bibliología. Entonces, aquí podemos ver, por decir, Pablo diciendo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Pablo no estaba tomando la Biblia como una interpretación personal, sino estaba tomando las escrituras como Cristo mismo se las había enseñado. Ahora me gozo, Colosenses 1:24, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, a la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando se refiere a la palabra de Dios, ¿a qué se refiere? Podemos ver las cartas de Pablo y podemos ver, hermanos, que cuando él hablaba de un principio se remitía al Antiguo Testamento. Se remitía al Antiguo Testamento y como está escrito, o sea, si la palabra de Dios no fuese completa, eh, no habría ese tipo de pasajes de que como está escrito. Bien, hermanos, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar en esta clase grabada, porque la bibliología vamos a empezar a adentrarnos en otro poquito más de cosas más amplias que a mí me gustaría tocar con soltura, con tiempo. Y espero que Dios te haya enseñado algo en esta clase. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos el día miércoles 23 de febrero, si Dios lo permite. Bendiciones y nos vemos pronto.